Así entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta que hay algo más que todo esto, y comienzo a presentir que en realidad todo está quedando en una estancada horizontalidad de la personalidad, en una superficialidad permanente, decido cambiar. Llamaré verticalidad a la conexión con nuestra propia alma. Es generar esa verticalidad, esa conexión de la personalidad con el alma. Gradualmente el discípulo empieza a tomar conciencia de su personalidad, de su ego, y es aquí donde comienza a florecer el discípulo primario. El discípulo primario se da cuenta que tiene un ego, una personalidad que generalmente domina y toma el control de nuestra vida, de nuestra realidad. Entonces, ¿qué pasa ante todo esto si no nos observamos? Por lo tanto, como no nos observamos, no nos conocemos. Entonces, ¿cómo sería ese proceso de autoobservación? Por eso digo que este es la primer gran clave del despertar de la consciencia. Por eso vuelvo a repetir que ser consciente del sistema no significa en absoluto estar despierto. En mi caso personal, respeto todo lo que se diga, pero por lo que a mí me tocó vivir en infinidad de experiencias desde los 19 años, eso claramente no es así. Si a este tipo de proceso de la toma de conciencia del sistema no le sumas la atenta autoobservación y vos seguís sin observarte, sin darte cuenta que estamos teniendo permanentemente pensamientos negativos, por esta causa, ¿qué nos sucedería? ¿Nos pondríamos conspiranoicos? Si no nos autoobservamos, vamos a generar producto de todo esto un pensamiento negativo, que delineará una emoción negativa, un sentir negativo, una realidad negativa, que desatará finalmente sufrimiento y dolor. Pero si vos te observás atentamente gradualmente, vas a modificar ese pensamiento negativo, vas a transmutarlo. Entonces, tenés un pensamiento positivo, vas a generar una emoción positiva, y ésta dará lugar a un sentir positivo. Y ahí es donde cambia todo, donde sube nuestra vibración y cambiamos entonces la frecuencia vibratoria. Vamos a decir que es aquí donde empezamos a conectarnos inconscientemente con esas fuerzas invisibles, en el mundo de esas fuerzas invisibles, y que esa conexión sucede de manera natural, aunque muy esporádicamente, en el discípulo primario, porque es aquí donde empieza a persentir que hay una realidad muy superior a sí mismo, y así es como se va dando cuenta que tiene un alma. Entonces nos preguntamos, ¿cómo está compuesta el alma? El alma no está compuesta de pensamientos. El alma está compuesta de ideas, de síntesis, de extractos, de moralejas. Entonces nos seguiríamos preguntando, ¿qué diferencia hay entre una idea y un pensamiento? Hay un ejemplo maravilloso para poder ilustrar esto. Por ejemplo, el filamento de una lamparita sería la idea, la luz que rodea toda la habitación, el pensamiento. Aquí tenemos que detenernos y tomar conciencia que existen dos mentes, una mente concreta y una mente abstracta. Vamos a intentar explicar qué es la mente concreta y la mente afecta rápidamente. En síntesis, la mente concreta es la mente que contiene la memoria ordinaria, la de todos los días, es la que sabe cómo te llamas, a dónde vas, qué tenés que hacer, dónde están las cosas que necesitas, qué estás haciendo ahora, cuál es tu número de teléfono, tu dirección, etc. O sea, es la mente ordinaria, común, es la mente concreta la que almacena memoria, por ejemplo, entre otras cosas. Pero existe una mente abstracta, que es el asentamiento del alma, que está compuesta por ideas, por extractos, por síntesis, por moralejas, por las lógicas del razonamiento. Hay una frase maravillosa que la ilustra perfectamente la mente abstracta. ¿Creéis por ventura que tu mente se circunscribe a la circunferencia de tu cráneo? Entonces, ¿con qué se conecta nuestra mente abstracta? Con algo mucho mayor, mucho más grande, de lo cual somos totalmente ignorantes e inconscientes,
y que ya vamos a ir entrando gradualmente en estas realidades desconocidas. ¿Qué sería entonces lo que en el discípulo primario empieza a despertarse cuando empezamos a autoobservarnos? Al autoobservarse, empieza a darse cuenta que lo observado es lo que ve en el mundo del pensamiento, y que si se sumerge en el mundo del pensamiento, sufre. Pero como hemos dicho, no debemos ni justificar ni condenar lo que estamos viendo. La lógica del pensamiento tiende a justificar todo. Entonces decimos, sí, porque, sí, pero. Eso es todo ego. Eso es todo el mecanismo del yo, permanentemente justificando todo lo que digo, porque como no nos observamos, no somos conscientes de esos mecanismos del ego, del yo. Entonces pasa que después que justificaste y te diste cuenta porque te observaste, pasamos a un nivel un poquito más alto, supuestamente con menos ego, pero es la otra polaridad, la otra cara de la misma moneda. Porque el mundo del pensamiento tiene una esencia dualista y su raíz es dual. Como decíamos en un nivel más alto, nos condenamos a nosotros mismos. Sí, yo me equivoqué. Yo cometí el error. Es mi culpa. Esto también está mal. Es la polaridad de la justificación. Es un nivel más evolucionado, porque tiene menos ego, podríamos decir. Porque ya te estás haciendo cargo, no estás poniendo todo afuera, como hacemos con la justificación. Generalmente ponemos todo afuera. La culpa la tienen los demás, la culpa de lo que me pasa, la tiene el gobierno, la religión, los bancos, y no estoy diciendo que eso no sea también así. Ojo, Gandhi era bien claro cuando decía, sé el cambio que querés ver en el mundo. Entonces es eso. O sea, nosotros somos los que tenemos que cambiar. Quien te enseña verdaderamente en la primera etapa es el observador, que le podés llamar, el yo superior, el yo discípulo, como quieras. Después viene en el discipulado primario la conexión con el alma, que siempre es muy breve y casi imperceptible, ya que el antakarana aún no está formado. El antakarana es el puente que une a la personalidad con el alma. ¿Cómo se forja entonces el antakarana? Podríamos preguntarnos. Con la autoobservación, volcada a lo que pensamos y gracias a la atenta observación permanente, vamos formando, gradualmente, la consciencia del observador, la consciencia no local. Esta consciencia es el antakarana, el puente entre la personalidad y el alma. Es finalmente el trabajo más importante y profundo que debe abordar el discípulo primario. Es así como de pronto, y muy esporádicamente, el susurro del alma aparece, pero muy pocas veces, ya que todavía permanecemos en ese estadio en donde vivimos casi permanentemente, en la personalidad, en el ego, obviamente, sin detectar el susurro del alma, ya que éste es tapado por el excesivo diálogo interno, que es lo único que terminamos escuchando dentro nuestro. Así es como nos perdemos las sugerencias que nos va dando el alma. Este es el punto, desoímos permanentemente, el susurro del alma, la sugerencia del alma, que es esta, la frecuencia en donde podemos empezar a detectar las sincronicidades que son emitidas especialmente para nosotros, por la inteligencia de la naturaleza. Aquí comienza otra profundísima arista, que el discípulo primario comienza a percibir y debe contemplar con profunda atención, que es la sincronicidad. Aquí es donde se ve casi forzado a construir su antakarana, porque si no, no vas a poder detectar, no te vas a dar cuenta cómo funciona la sincronicidad para vos, o sea, cómo la inteligencia de la naturaleza organiza, entre comillas, las circunstancias de la vida, para brindarte una coincidencia con significado, una sincronicidad, que es el lenguaje de la inteligencia de la naturaleza, el lenguaje de los grandes maestros, el lenguaje de la jerarquía espiritual planetaria. Ya que a través de ese lenguaje sincrónico se comunican con nosotros, pero para eso previamente tiene que haber una conexión en nosotros, un puente entre la personalidad y el alma. Si no, esa conexión no sucede. Aquí entra a jugar la segunda clave del despertar de la conciencia,
Pero antes repasemos. La primera decíamos que era la autoobservación volcada a lo que pensás. En una primera instancia, que era aprender a observar nuestro pensamiento. Después aprender a observar nuestras emociones, que son consecuencias de lo que pensamos. Después observar lo que decimos, que sería nuestro mecanismo de expresión que desarrollamos, que ahí estaría algo muy interesante para compartir en el futuro, más en profundidad, que sería el poder de la palabra. Vamos a intentar enunciar, solo enunciar los niveles que contiene la palabra, como por ejemplo, el primer nivel de la palabra, que sería la de la palabra vulgar, cotidiana, que denominaremos la palabra que descongestiona, ya que vivimos descongestionando la realidad de nuestro propio interior. El segundo nivel sería la palabra que expresa, que está en un nivel más alto de nuestra realidad cotidiana, ya que aquí comienza a expresar, sin descongestionar, la realidad de su propio interior, y después, finalmente, la palabra que sintoniza. Esta palabra es la palabra que sintoniza al que escucha en la frecuencia del que la expresa. Podríamos enumerar 2 niveles. Dentro de esta palabra que sintoniza, el primero sería la palabra mántrica, que sería la palabra que se expresa desde el alma, una palabra sagrada, conectiva e incluso profética, trascendente. Y luego la palabra más alta, vibratoriamente, sería la palabra planetaria, una palabra que se emancipa de la ley de gravedad, una palabra que aún no ha sido comprendida por la humanidad, como por ejemplo, el Sermón de la Montaña. Es una palabra que porta la energía de la bendición. Es una palabra que bendice a quien la escucha. Una palabra inconmensurable, profundísima y poderosamente perenne, eterna. Es la palabra que transforma. De ahí la máxima. Pasará el cielo y la tierra, y mis palabras no pasarán. Y para cerrar, el hacer, y me pregunto, ¿hacemos a la luz de nuestra congruencia?